constatar la necesidad de dar un vuelco frente a un régimen, el de la reforma que hace aguas, ¿cómo llegamos a eso? Es decir, el camino político en definitiva, ¿qué pasos, qué tareas? Bien, digo que esta es la intención de quienes lo organizamos. Espero que podamos discutirlo. ¿Por qué lo hemos planteado así? Porque me parece que es la piedra principal que encontramos en este momento, o así lo consideramos. Van a intervenir, está inmediatamente a mi lado Brais Fernández. Él es militante de izquierda anticapitalista y además de colaborar con sus artículos y con algunas labores con Viento Sur, ha publicado en Rebelión, en Presa Pública y en Grun Magazine, que no sé si se dice o no así. En el caso de Íñigo, que es el que está en el extremo de la mesa, Íñigo Errejón, probablemente muchos ya le conozcáis, es politólogo, investigador en la Universidad Complutense. En este momento, bueno, y miembro de la Fundación CEPS, y en este momento, en relación con estas actividades, perdón, con el CEPS y con la Universidad Complutense, está efectuando parte de sus trabajos de investigación en Venezuela. Isidro López, que está en el centro de los ponentes, es politólogo, es investigador, miembro del Observatorio Metropolitano y miembro del colectivo En Red. Es una persona vinculada también precisamente a este espacio, a esta librería. Yo quería empezar mi intervención y acabarla con una cita de Lukács que me ha parecido bastante interesante para orientar este debate en general. Dice la cita: porque la esencia de la historia radica en la producción constante de lo nuevo. Esta novedad no puede ser calculada siempre de antemano con la ayuda de alguna teoría infalible. Ha de ser reconocida en la lucha a partir de sus gérmenes primero, siendo acto seguido aprendida a nivel consciente. Es decir, yo trataré de dar una serie de hipótesis, pero creo que al final lo determinante va a ser la capacidad de hacer propuestas y de trazar prácticas políticas que seamos capaces de construir. Yo creo que estamos en este debate fundamentalmente porque la crisis de 2008 abre una época histórica nueva en el Estado español y en el conjunto de Europa. Revela una crisis de lo constituido a partir del régimen del 78, lo que ya en un lenguaje bastante común de todas las izquierdas hemos caracterizado como crisis de régimen. Yo creo que es importante definir lo que es una crisis de régimen, o las dos partes más importantes que me parecen a mí que revelan la crisis de régimen, ¿no? Por una parte, yo creo que es una crisis de los mecanismos de integración material en la sociedad capitalista, es decir, unos mecanismos que integraban en el régimen a un sector muy importante de las clases subalternas a través de, por ejemplo, diferentes mecanismos estatales como ciertos derechos, la negociación colectiva, a través de los aparatos sindicales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también es una crisis de los mecanismos económico-financieros que han permitido sostener estos más de 30 años de régimen, ¿no? Yo creo que el caso de la deuda es el más paradigmático, ¿no? Porque al fin y al cabo la deuda ha permitido bajar los salarios manteniendo el consumo, ¿no? Ralentizando un poco ese proceso de descomposición del régimen, ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que tenemos el plano territorial, que en el caso del Estado español es fundamental y quizás donde se exprese de forma más aguda esa crisis de régimen, ¿no? Que es la crisis del Estado de las autonomías centrado en la idea de España, ¿no? Que al final parecía muy poderoso y que se ha revelado como frágil. Claro, yo creo que lo importante para entender un poco cómo surge esta crisis de régimen es entender que es una crisis forzada de forma unilateral por las clases dominantes. Es decir, no es una crisis provocada por una insurrección de las clases subalternas, sino más bien que son las clases dominantes las que rompen el pacto que ha sostenido todo el régimen del 78 unilateralmente, ¿no? Dos ejemplos un poco ligados a lo anterior, ¿no? Por una parte, las reformas laborales y la que va a venir de las pensiones, ¿no? Todo el tema de los recortes y esa ruptura del vínculo entre salario y
y derechos, ¿no? Salario como mecanismo de integración social, como garantía de un mínimo bienestar, ¿no? Yo creo que ahí hay una ruptura clarísima a raíz de la crisis de 2008, ¿no? Y por otra parte, con el tema de la cuestión nacional, que como he dicho me parece uno de los fundamentales en aquel momento, ¿no? Y seguramente pues acelerando un proceso independentista que ya implica a decenas de miles de personas, incluso a millones, ¿no? Un proceso que seguramente la burguesía catalana no quería. Es una de esas situaciones imprevistas que genera la historia, ¿no? Porque la burguesía catalana siempre ha estado muy acostumbrada a esta dialéctica de presionar, negociar para mantener sus prebendas, ¿no? Claro, otra cuestión que a mí me parece muy importante de resaltar, ¿no? Es que a más crisis, no mayor respuesta, ¿no? Curiosamente, yo creo que la crisis de 2008 no frena el proceso de reorganización social neoliberal que comienza en 1973, por usar una fecha simbólica, sino que todo lo contrario, ¿no? Lo acelera, ¿no? La individualización de las relaciones sociales a todos los niveles, la destrucción posmoderna de los horizontes históricos de transformación, el proceso de recomposición de clase. Yo creo que todo eso, a partir de 2008, se acelera, ¿no? Claro, y la cuestión esencial es que al final, a diferencia de, por ejemplo, las crisis del 29 y las crisis del 73, nos enfrentamos a esta tremenda crisis económica, que es evidentemente también social, ecológica y que agudiza la opresión patriarcal. Nos enfrentamos a toda esta crisis sin un sujeto antagonista constituido, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el caso del 29, donde tenías la gran referencia de la Revolución Rusa, partidos comunistas de masas que luchaban por el poder, con un modelo alternativo de sociedad distorsionado por la dictadura stalinista, pero que en la cabeza de millones de personas era posible. Yo creo que en este momento histórico la crisis no llega en esa circunstancia, ¿no? Y con el 73 pues también hay diferencias en el sentido de que la crisis del 73, a pesar de que es una crisis con características muy diferentes, responde también a una oleada de movilizaciones brutal como es mayo del 68, ¿no? Entonces yo creo que esta visión general del panorama yo intento que me sirva, ¿no? para entender que un cambio de época también tiene que traer en nosotros un cambio de mentalidades a la hora de hacer política, en el sentido de que no podemos hacer política como si existieran las viejas seguridades del pasado, tanto seguridades ideológicas, materiales, como de bandos constituidos de forma estable, etcétera, etcétera, porque realmente pues, todo eso ha sido barrido a lo largo de los últimos 30 años y acelerado a partir de la crisis de 2008, ¿no? Bueno, dicho todo esto, que puede parecer un panorama un tanto pesimista y apocalíptico, yo creo que a raíz del 15M pues se abre la primera oportunidad de empezar a revertir ese proceso político, ¿no? Reconstruyendo el campo antagonista, ¿no? Yo creo que, de hecho, es una ventana de oportunidad política en ese sentido, ¿no? Que al final yo creo que, retomando aquella idea thomsoniana de la experiencia, al final se necesitan luchas, se necesita estar en la calle, en espacios comunes, ¿no? Para que las clases subalternas, los de abajo, se reconozcan en una comunidad de intereses con un futuro común, ¿no? Y yo creo que el 15M precisamente marca el punto de partida. De hecho, no creo que sea ningún tipo de cierre, sino que reabre esa posibilidad tras 30 años de construcción de ese campo antagonista, ¿no? Yo creo que es fundamental también para entender cómo podemos entender el 15M y entender un poco cómo se van a desarrollar los procesos de reconstrucción de este sujeto antagonista, ¿no? Recuperar también el concepto de clase, que ha sido un poco históricamente machacado a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Confundiendo un poco la derrota de las clases trabajadoras
con su inexistencia, ¿no? Perry Anderson siempre insiste mucho en que las clases trabajadoras existen al margen de que se reconozcan subjetivamente en que lo son, ¿no? Y para mí este concepto de clase es esencial, pues porque nos permite establecer unos ejes materiales, ¿no? para identificar esos elementos comunes que tienen los de abajo, ¿no? Para mí es un concepto relacional, es decir, que te permite constituir un sujeto que en realidad vive en múltiples situaciones, pero no es un concepto identitario, ¿no? Porque al final las clases sociales lo que tratan es de construir un modelo alternativo de sociedad y de que sus intereses de clase sean los intereses del conjunto de la nación, ¿no? Y yo creo que un poco el 15M al final, analizado desde esa óptica, ¿no? Revela como ante la desfavorable correlación de fuerzas de un sector de la clase trabajadora que no se podía expresar en las fábricas, lo que se ha llamado el precariado, al final se buscan lugares comunes para explicar y afrontar los problemas comunes, ¿no? Yo creo que eso es un poco pues el campo en el cual nos podemos mover para reconstruir ese sujeto, ¿no? De hecho, bueno, a mí la cuestión de los procesos constituyentes, que yo creo que en el Estado español debemos hablar de procesos constituyentes en plural y no proceso constituyente, debido precisamente a la existencia de esas naciones sin Estado, que lo demandan en la práctica. Yo el tema de los procesos constituyentes lo veo como una hipótesis estratégica, ¿no? En el sentido de que es un horizonte en el cual podemos trabajar rompiendo esa discordancia entre el corto y largo plazo, ¿no? Porque muchas veces tendemos pues nada, a tener un cierto sentido de urgencia de que hay que buscar una operación cuasi fabulosa de marketing político que nos permita ganar, y a veces pues tenemos una cierta visión de, bueno, muy a largo plazo y esto lo verán mis nietos, y eso realmente pues tampoco ilusiona a la hora de hacer política, y aparte que no es real, porque realmente, a pesar de que yo creo que estamos en un momento concreto de impasse, hay muchísimas oportunidades para empezar a reorganizar nuestro campo político, ¿no? Claro, yo creo que esa hipótesis estratégica, ¿no?, es potente porque nos permite ver el proceso constituyente como un momento de apertura, ¿no?, en el sentido que yo creo que, bueno, Íñigo seguramente luego cuando hable de los procesos latinoamericanos lo puede explicar muy bien en ese sentido, es decir, un proceso que abre la posibilidad a las clases trabajadoras, a las clases subalternas de empezar a hacer política otra vez, de plantear un proyecto de país alternativo, de reorganizar la sociedad en función de sus intereses, ¿no? Pero creo que también permite convertir en poder una acumulación de fuerzas previas. Y a mí esto me parece una idea fundamental que retomaré al final, que si queremos abrir los procesos constituyentes necesitaremos un bloque social capaz de abrir esa grieta, ¿no? Y claro, a mí, es decir, me parece muy potente la idea de proceso constituyente porque permite articular esa idea de poder a 3 niveles, ¿no? Claro, un poco también la idea de proceso constituyente implícitamente nosotros estamos reconociendo que, por ejemplo, abandonamos la tesis de la insurrección modelo Rusia 1917 o el modelo guevarista insurreccional. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta cuando apostamos por una hipótesis estratégica que estamos descartando otras, ¿no? Y decía que permite articular el poder a 3 niveles, ¿no?, porque yo creo que permitiría recuperar el poder sobre las personas, ¿no?, convirtiendo la cuestión de la representación en la representación de los intereses de los oprimidos, ¿no?, plantear la cuestión del poder sobre las cosas, afrontar las bases materiales que permiten la explotación capitalista. Evidentemente es un proceso de democratización, pero un proceso de democratización al final, bueno, tú necesitas los medios para poder llevarlos a cabo, ¿no? Democratizar la economía, poner bajo los intereses del conjunto de la población los sectores económicos estratégicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también otra cuestión esencial que yo creo que choca de pleno con la subjetividad neoliberal, ¿no?, que es un poder cuasi biopolítico, de recuperar el poder sobre nosotros mismos, ¿no?, rompiendo con el fetichismo de la política, ¿no?, y otorgando capacidad subjetiva a los que sufren los mecanismos de la alienación política, ¿no?
Pero claro, yo creo que la idea fundamental es que para abrir ese proceso, que es tan interesante, tan importante, en torno al cual podemos trabajar, necesitamos un bloque social capaz de abrir esa grieta, ¿no? Y yo creo que ese bloque social, pues para empezar, necesita un programa político que parta de esas cuestiones comunes que existen en torno a cuestiones que están latentes en la clase social que puede llevar a cabo estas transformaciones, ¿no? En un sentido muy amplio, no entendáis que hablo de clase trabajadora en el sentido industrial, ni mucho menos, sino en el sentido más amplio posible, ¿no? Y yo creo que es muy importante tener ese programa, no entenderlo tampoco como un pliegue de reivindicaciones, como muchas veces se ha entendido, ¿no? Es decir, yo no creo que necesite que sea útil asociar programa a tener 200 páginas detalladamente de lo que tú propones a la sociedad cuando llegues al gobierno, que también, pero no me estoy refiriendo a programa en ese sentido, ¿no? Sino como un programa que sea capaz de expresar las demandas latentes del movimiento, ¿no? De una forma dinámica, ¿no? En vocación de ruptura, ¿no? Y que vayan agregando progresivamente a más capas de la población subalternizada para construir una mayoría social, ¿no? Y a mí, pues los tres ejes que me parecen más interesantes, y supongo que Isidro estará de acuerdo en este sentido, es el tema de la deuda, el tema de los derechos y el tema de la democracia, ¿no? Me parecen lo suficientemente transversales como para cubrir y ampliar el campo social, pero a la vez lo suficientemente radicales como para delimitar el bando con los de arriba, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto en concreto? Bueno, ahí está la pregunta fundamental, desde luego. Yo creo que hay que combinar esas cuestiones tácticas y esas cuestiones estratégicas. Yo creo que es momento de movimientos audaces, políticos, que permitan abrir coyunturas que sean favorables a los de abajo, como por ejemplo en el terreno electoral. No creo que estemos en condiciones de infravalorar en absoluto esa vía, sino que es una vía que debemos fomentar. A mí me parece bastante interesante, aún a pequeña escala, y no es todo lo que debería ser por ahora, el tema del procés constituent en Cataluña, es decir, en el sentido que me parece que juega con herramientas de comunicación política y a la vez es capaz de implicar en un proceso participativo a decenas de miles de personas, o miles de personas que anteriormente pues no estaban participando, ¿no? Y eso evidentemente tiene una parte de movimiento espectáculo que no lo digo en un sentido peyorativo, sino todo lo contrario, un elemento positivo. Veremos si es capaz de convertir ese movimiento en algo capaz de disputar el terreno electoral, ¿no? Y luego otra cuestión que a mí me parece esencial, ¿no? Que es la conquista de posiciones convirtiendo el movimiento en organización, es decir, en estructura social, en capacidad de mantenerse más allá de las coyunturas de lucha, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo quería acabar casi acabar, ¿no? Con el ejemplo de Syriza, que a mí me parece uno de los más interesantes de constitución de un sujeto político que está en condiciones de ganar unas elecciones y de abrir un proceso constituyente. Yo creo que una de las potencias de Syriza es, por ejemplo, esa capacidad de combinar lo nuevo que va surgiendo con lo viejo que persistía, porque a mí me parece que no es muy útil en este periodo ni fetichizar todo lo nuevo que va surgiendo, ni despreciar lo viejo, ni anclarse en un identitarismo del pasado. Y yo creo que Syriza es capaz de mantener muy bien ese equilibrio. Al fin y al cabo, si analizáis la composición del partido, una parte muy importante viene de lo que era el viejo partido eurocomunista, sinapsismos, sí, muy permeado por las luchas, etcétera, etcétera, pero también por corrientes de la izquierda radical que provienen de toda la ola 68ista, ¿no? Yo creo que Syriza también es capaz de delimitar muy bien los bandos, ¿no? Y lo delimita en cuestiones que afectan a la vida cotidiana de las personas. Syriza está contra la austeridad, el resto están a favor de la austeridad. Es capaz de vender la idea de que tienen un proyecto alternativo de país. Es capaz de incorporar las nuevas gramáticas que van surgiendo a lo largo de las luchas. No se enroca en sus principios fundacionales, sino que es capaz de ir mutando progresivamente para ir agregando cada vez más sectores que se incorporan progresivamente a la política y son capaces de recoger experiencias.
Y en ese sentido yo veo importante el término experiencia porque no creo que podamos crear una alternativa política de forma química, es decir, en un laboratorio. Es decir, creo que al final lo determinante es que haya movilizaciones, que haya movimiento, que haya un proceso de toma de conciencia a lo largo de experiencias que nos permita a nosotros interactuar con ese proceso, ¿no? Y en Grecia yo creo que es importante para entender el surgimiento de Syriza, que ha habido 8 años de movilización aguda, donde los sectores organizados de la clase obrera, como los sindicatos, han intervenido. Ha habido, bueno, versiones griegas del 15M que han irrumpido en la política, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego otra cuestión fundamental que me parece que ha recogido Syriza, recogiendo un poco esa mejor tradición de los partidos socialdemócratas y comunistas, ¿no? Que es la capacidad de ganarse la confianza de los de abajo en las calles, de fundirse con ellos. Y a mí me parece muy importante no despreciar esa falta de trabajo. Es decir, porque al final, si discutimos aquí de hipótesis estratégicas, tendremos que plantearnos cómo las podemos llevar a cabo, ¿no? Y Syriza ha sido capaz de recuperar toda esa cultura y ese trabajo militante que muchos habían dado por perdido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema de los procesos constituyentes y la crisis actual la debemos afrontar, como decía Daniel Ben Said, con una lenta impaciencia, ¿no? Ir aprovechando las grietas que van surgiendo, entendiendo que esto es un proceso de configuración que va a tener sus momentos de auge y también sus momentos de reflujo, ¿no? Y ir aprovechando todos los momentos y todas las oportunidades que vayan surgiendo para construir esa alternativa, ¿no? Y acabo pues con la otra parte de la cita de Lukács que dije al principio, ¿no? Dice la cita: la tarea del partido no es, en modo alguno, imponer a las masas un determinado tipo de comportamiento, elaborado por vías abstractas, sino aprender, por el contrario, incesantemente de la lucha y de los métodos de lucha de las masas. Y yo creo que eso es otra de las grandes tareas que tiene la izquierda por delante ahora mismo. Hay puntos de la, digamos, de la caracterización de la crisis del régimen que compartimos y que me parece que ya es un dato muy relevante en sí mismo, que es que estamos discutiendo con términos que hace 2 años eran aventureros, osados, precipitados, y que hoy están en boca de casi todas las gentes que trabajan y que piensan el cambio político en el Estado español. Eso me parece que es, digamos, el primer dato del que partir y, bueno, digamos, una de las pocas alegrías que nos podemos dar, que es que no tenemos que plantear algunas de las discusiones que tenemos entre interrogantes, con comillas, porque nos da vergüenza utilizar los términos gruesos, sino que algunos de esos términos se han instalado por una cierta capacidad de, ya digo, de quienes trabajan, de quienes piensan por el cambio político para ponerlos encima de la mesa, que es una mesa, por otra parte, eso, marcada como por la incertidumbre, por la acumulación de gente que ya no cree a los de arriba y que protesta, sea políticamente o en el bar, digamos, o en casa con los amigos, pero que está presa de una cierta carencia de horizontes que le permitan, me parece, dar un paso más allá, ¿no? Entonces decía que yo creo que hay algunas caracterizaciones, hay los trazos fundamentales de la caracterización de crisis de régimen, creo que los compartimos y en todo caso sobre eso ha habido más discusiones, hay más textos, y lo que me parece que se nos pide es entrarle una cosa bastante más complicada y bastante menos agradecida, en la que uno puede ser normalmente menos sofisticado, se arremanga más y hace cosas más feas, que es decir, bueno, ¿y qué hacemos? Y en el que hacemos siempre empezamos a hablar de cosas que son, ya digo, más cutres y menos agradecidas que las partes de los análisis, ¿no? Porque además también nos la jugamos, ahí es cuando también hay que posicionarse. 2 líneas breves, a pesar de esto, 2 líneas muy breves sobre la caracterización de qué podemos entender por crisis de régimen, que creo que condicionan inmediatamente en qué escenario podemos pensar o podemos imaginar la transformación de enfado inorgánico en una cierta capacidad, una cierta propuesta política con capacidad de construcción de mayorías y de disputa de la parte del poder político que podemos aspirar a disputar en estas condiciones, que ahora iremos sobre eso, pero que es una parte muy, muy estrecha. Eso, creo que hay que entender como 2 elementos, no los 2 únicos, pero 2 elementos fundamentales que van a determinar el escenario sobre el que se da la pelea de la crisis de régimen. Uno, que la crisis de régimen es, en primer lugar, la crisis de las mediaciones
que en un momento dado permitieron la ampliación de un cierto bloque histórico que tenía en su corazón a las oligarquías salidas de la dictadura franquista. Y que la crisis del régimen se manifiesta en primer lugar como crisis de las izquierdas fundamentales del régimen y de las mediaciones de integración de los sentimientos o voluntades nacionales a la nueva geografía del Estado, ¿no? Al Estado autonómico. Creo que esas bisagras están saltando por los aires, quizá por reunir las dos cosas, el ejemplo del PSC sea el ejemplo del PSC en Cataluña, sea el ejemplo más significativo de en qué medida la crisis de régimen es la crisis que hace saltar por los aires la mediación que las naciones periféricas y los sectores populares tenían dentro del Estado y también de sus razones para una cierta lealtad que ha procurado 30 años de estabilidad, quizá con la excepción del escenario político vasco, pero 30 años de marcada estabilidad, con la dirección fundamental de los sectores salidos casi intactos de la dictadura franquista, pero con una integración importante a través de estas organizaciones de los sectores populares y de las naciones periféricas al orden, ¿no? Sin la cual no se explicaría la estabilidad. Esta segunda parte de la crisis, la parte de la crisis como crisis del modelo territorial de Estado y crisis nacional, tiene expresiones políticas o expresiones de contestación política que van mucho más deprisa que las de construcción, digamos, de posibilidades de desborde por el lado, no me gusta esta división, pero por el lado, digamos, social o por el lado de los sectores sociales subalternos, y amenaza con colocar a las izquierdas, que a falta de otra identificación nacional somos españolas, en una tesitura extraordinariamente difícil, porque avanza mucho más rápido la capacidad de tensar el escenario de las izquierdas, sobre todo, en primer lugar, en Cataluña y en menor medida en Euskal Herria, y, por tanto, refuerza, por una parte, una tensión nacional en la que las izquierdas se encuentran marcadamente incapaces de proponer nada, más allá del reconocimiento del derecho de autodeterminación, que es una cosa, digamos, en la que estamos de acuerdo los demócratas, pero que no ayuda en absoluto a tener alguna capacidad de seducción de mayorías fuera de los territorios donde hay identificaciones nacionales mayoritarias, ¿no? Y que además refuerza la hegemonización de la pertenencia de la identificación nacional española por parte de la derecha. A propósito de eso, quizás hay una parte del repunte en el último barómetro electoral que le da un cierto repunte al Partido Popular, que puede tener que ver también con los réditos que a la derecha española le dan las tensiones nacionales, que alimentan propuestas rupturistas fuera de la meseta, si no queremos mancharnos mucho a la hora de discutir, y que, sin embargo, refuerzan mucho la capacidad de la derecha para hegemonizar la identificación nacional, ¿no? Que creo que es uno de los problemas. El otro de los problemas creo que es el de, bueno, una cosa que yo creo que todos y todas constatamos, la crisis, que es fundamentalmente una ofensiva oligárquica, una ruptura desde arriba de las condiciones del gran acuerdo social hecho en el 78, esta ofensiva oligárquica, este cierre oligárquico, en tanto que redistribución regresiva de la riqueza, del poder, de la capacidad de, digamos, ordenar la vida en colectivo en favor de una oligarquía cada vez más estrecha, va mucho más a prisa que las construcciones de alternativa o de posibilidades de impugnación. Pero esto no es solo una constatación de, bueno, las cosas se suceden con ritmos diferentes. Es también un hecho dramático para quienes se plantean hacer política en un sentido rupturista, porque esto tiene consecuencias vitales inmediatas. En el 2012 se van 400.000 jóvenes del Estado español que se van a vivir fuera, que no hay que hacer mucha sociología para imaginarse que, hombre, que ahí hay una parte sustancial de la base electoral, pero también popular, militante, de las propuestas de cambio, en la medida también en que, bueno, yo creo que una cierta fractura generacional también está marcando las posiciones frente a la crisis, o la posibilidad todavía de imaginar que en el marco, digamos, que el marco del 78 es un marco razonable de satisfacción de derechos, que ha sido cierto para algunas generaciones, ya no lo es para las nuevas generaciones, perdón por el término. Esos 400.000 jóvenes que se van en 2012, pero también la destrucción acelerada de todos los nichos sociales y laborales de los que ha extraído fuerza la izquierda. Estoy hablando de la administración pública, de los sindicatos, de las universidades, del tercer sector, de las posibilidades también de consumo y, por tanto, digamos, de los bares, de las cooperativas, de todos estos proyectos que son los que han sustentado tradicionalmente a los militantes de la izquierda, son los que han procurado un ambiente social, cultural y material
del que en un momento de reflujo han ido saliendo los militantes. Y estos me parece que viven una erosión aceleradísima que amenaza con descapitalizar marcadamente las posibilidades de que las gentes que están en descontento con lo que suceda tengan tiempo libre, una parcelita sin miedo y alguna seguridad material como para protestar. En ausencia de eso, perdón si me estoy poniendo muy, digamos, catastrófico, en ausencia de eso, una de las evoluciones posibles es un progresivo envilecimiento de las relaciones sociales, en primer lugar, entre los sectores más subalternizados, y una aceleración de la destrucción de vínculos comunitarios. También con lo que esto significa para las posibilidades de imaginar otras relaciones sociales, ¿no? A propósito de eso, creo que el 15M se expresara fundamentalmente como una movilización de ciudadanos que acudían a las plazas a quejarse, tiene que ver con algunas fortalezas y con algunas debilidades, según las cuales los que están sufriendo una parte fundamental de esta gestión oligárquica a la ofensiva por parte de las élites de la crisis no puedan expresarlo en espacios comunitarios que, pese a su mitificación por parte de la izquierda, que a menudo vive fuera de ellos, son espacios que presentan mucha dificultad para la acción política. Estoy hablando de la mitificación, digamos, de las comunidades territoriales, en su gran mayoría destruidas por los procesos de cooptación institucional o de ruptura mercantil de los vínculos comunitarios, y de los lugares de trabajo, que se han convertido quizá en los lugares más difíciles y más hostiles para los de abajo para hacer política. En ese contexto, la acumulación de descontentos se produce de forma marcadamente inorgánica. Es decir, hay mucha gente protestando, mucha gente convencida de que cabe poco esperar de los sectores ya dominantes, escasamente dirigentes, más que un largo periodo de empobrecimiento, y pelear porque de las pocas migajas que caigan de salvación individual, alguna me toque a mí o a mis hijos. Y así que nos encontramos en esa situación en la que, digamos, pese a la crisis de hegemonía de los que aún mandan, su crisis de representar algún proyecto de país incluyente o de presentar a alguna persona, algún liderazgo, alguna idea con alguna capacidad de, digamos, de ostentar un cierto proyecto de renovación, de recuperación de confianza de quienes lo están pasando mal, falta de capacidad tanto en lo moral, en la medida en que la descomposición moral del régimen es quizás uno de los elementos que culturalmente más están golpeando la credibilidad de los que mandan, como, digamos, intelectual o política. El compromiso en la cesión de soberanía y con los planes de la dictadura de la Troika y de la austeridad estrecha aún más las posibilidades de alguna salida diferente. Y, por tanto, estrecha aún más las posibilidades de los sectores dirigentes de ofrecer algo que le permita incluso una cierta restauración ampliada del mismo orden, incluso una cierta reedición más regresiva del pacto del 78, con alguna capacidad de recuperar una parte de la confianza perdida. No obstante, esta desconfianza creciente no se produce como, digamos, impugnación abierta, sino que se produce como una cierta, una suma relativamente desordenada, me parece, de actitudes cínicas, de miedo, de violencia a veces anómica y a veces de expresión, digamos, algo más política, de rechazo. ¿Por qué creo que pasa esto? ¿Por qué creo que la acumulación de insatisfacciones no se está convirtiendo no está teniendo una traducción, o por lo menos una traducción tan grande como lo son el alcance de las insatisfacciones en términos de impugnación de lo existente y de sus élites? Creo que, hay muchas razones, pero una a la que presto particular atención es la que se produce sobre un terreno social y cultural atravesado por la fragmentación, porque no hay casi cauces ni espacios físicos o sociales ni referencias culturales que permitan encauzar, dar algún sentido, dar algún horizonte, explicar las frustraciones que se acumulan, ¿no? Esto es así por 30 años de intensa derrota cultural de la izquierda, de las izquierdas que no entran como subalternas en el pacto de la transición y de las izquierdas que sí entran. De las que arrastran una gran derrota histórica desde el 78 y de las que
paulatinamente van aceptando disputar en un campo ideológico y cultural marcado por la predominancia de la derecha y de las élites, y por tanto, aunque disputan en ese campo, lo disputan ya saliendo al campo con la mitad del partido perdido, ¿no? por utilizar una metáfora que lo simplifique. Así que en 30 años, digamos, 30 años largos de retroceso de los valores y de las ideas de la izquierda, en un proceso de aguda fragmentación social, ya hemos hablado, digamos, de las comunidades territoriales, de los centros de trabajo, fundamentalmente, que me parece que es uno de los hechos definitivos, de la erosión y la incapacidad de tanto las organizaciones como las identidades de clase para servir hoy en día a digamos, la expresión y la articulación política del descontento. En esas condiciones, o son algunas de esas condiciones las que me parece que permiten explicar esta naturaleza como particularmente, digamos, inorgánica o fragmentada, en un cierto sentido ausente de politización, o que cuando se politiza no supera digamos, esta fase económico-corporativa y no consigue trenzar algún tipo de vinculación entre los diferentes grupos que están sufriendo, digamos, más allá de la vinculación en negativo, ¿no? Entre los diferentes grupos que están sufriendo esta gestión oligárquica, marcan, me parece, algunos de los límites de las posibilidades de ruptura. ¿Cuáles son algunas de las, para no decir todo lo negativo, cuáles son algunas de las, digamos, de las posibilidades, ¿no? Y luego cerraré con qué me parece que nos falta, o algunas de las cosas que me parece que nos faltan para avanzar en este sentido. Bueno, como otro de los límites, esto es muy obvio porque como vengo de alguna tradición de la izquierda que, digamos, que sorprendentemente no ha discutido mucho estas cuestiones, pese a que hablaba de revolución, no ha discutido mucho estas cuestiones. Y por tanto parece obvio decirlo, pero uno de los elementos que me parece que son también centrales en la discusión de las posibilidades de superación o de ruptura es que, bueno, en lo fundamental los aparatos coercitivos del Estado ni han perdido en ningún momento el monopolio de la violencia, ni hay visos de que puedan perderlo. Esto no para pensar un escenario insurreccional, para pensar un mínimo escenario de que las movilizaciones en la calle fuercen algún tipo de ingobernabilidad que coloque a las élites en una dificultad creciente para renovarse. Eso es difícil pensarlo por características propias del Estado español, por la ausencia de ninguna fractura similar a las que, aún muy tímidas, se han producido, incluso solo en un terreno simbólico, en Portugal, sobre todo en el ejército, aunque solo sean, digamos, como manifestaciones simbólicas mínimas. Me parece que eso es muy difícil imaginárselo en España. Y como es muy difícil imaginarse alguna fractura de los aparatos del Estado y es muy difícil imaginarse alguna suerte de desborde popular, en consecuencia, es muy difícil imaginarse alguna dinámica, me parece, esto obviamente lo constato sin demasiada alegría, alguna dinámica en la que la movilización popular pueda... 5 minutos. En la que la movilización popular pueda forzar una incapacidad, digamos, una crisis de gobernabilidad de las élites. El ejemplo de los griegos es muy hermoso para algunas cosas y muy trágico para otras. Con lo que han hecho los griegos habrían caído como unos 4 o 5 gobiernos en América Latina, pero están en la Unión Europea y en la OTAN, lo cual ha hecho que a los pobres les falta hacer, o sea, digamos, son unos gladiadores y sin embargo, digamos, han sido capaces, si acceden a dar la batalla, digamos, una cierta guerra de posiciones en el Estado, va a ser fundamentalmente porque consigan más papeletas en una urna que otros, ¿no? Aunque eso nunca se podría hacer sin una dinámica de movilización y de organización popular. Nunca, digamos que las fuerzas que están por la ruptura necesitan siempre ese músculo popular, ¿no? ¿Cuáles son las que creo que sí que son algunas posibilidades? Bueno, me parece que esa crisis de hegemonía de los que mandan, esa incapacidad de las élites para presentar ejemplos, proyectos o algún mito de renovación y esa crisis de los relatos fundamentales que han naturalizado el reparto de posiciones políticas, económicas y sociales en nuestro país y que, ya digo, han asegurado 3 largas décadas de estabilidad, presentan importantes fracturas que están produciendo que haya sectores importantes en una cierta sensación de orfandad o por lo menos una posición más o menos flotante. Esto es, que sectores que antes le han concedido su lealtad, siquiera sea una lealtad pasiva, a algunos de los actores políticos fundamentales, hoy se encuentren en una situación, digamos, no de impugnación de lo existente, pero sí de
relativo desanclaje de lo que antes eran sus referencias fundamentales, en términos intelectuales de quién le explicaba qué estaba pasando y en términos políticos de cuáles eran sus actores de referencia. Ese me parece que es uno de los, digamos, una de las condiciones de o de los elementos positivos que permiten pensar alguna suerte de ruptura. La segunda, o el segundo elemento, es el de que creo que el 15M y algunas movilizaciones, hoy lo veíamos particularmente con el logro, digamos, de la plataforma afectadas por la hipoteca, bueno, vinculado también al fallo del Tribunal de Estrasburgo, consiguiendo defender y liberar el edificio de bloques de apartamentos ahí en Salt, en Girona, que es que ya hay organizaciones y movimientos que han probado, digamos, que han ensayado un cierto estilo discursivo para, apoyándose en algunos de los núcleos de buen sentido común que están entre la mayor parte de la gente que ayer estaba, digamos, conforme con el orden político, apoyándose en ellos, estirar y darles una cierta resignificación en clave potencialmente rupturista. Me parece que el 15M ya ha ensayado un cierto estilo discursivo con capacidad de transversalidad. ¿Qué entiendo por transversalidad? Suscitar simpatías o incluso lealtades en un primer momento fundamentalmente electorales entre sectores que ayer consideraban algunos de esos temas o algunas de esas propuestas una cosa de marcianos o de extremistas. Para eso, ¿qué creo que falta? Y esto ya telegráfico para la discusión, ¿no? Creo que, en primer lugar, cuestionar esa hipótesis según la cual lo electoral suele ser la traducción de una fuerza previamente acumulada en lo social, su impugnación teórica, porque no existe tal cosa como lo social separada de lo institucional. Para la mayor parte de la gente, su relación fundamental con los ciudadanos es a través de las instituciones del mercado y de las instituciones políticas. Y la más participativa de ellas suele ser, por desgracia, la de los ciclos electorales, ¿no? Impugnarla por ahí, impugnarla porque hay ejemplos que muestran que eso no es así. Pero por no poner ejemplos latinoamericanos, el ejemplo de las CUP. Las CUP en Cataluña son capaces de suscitar en torno a la iniciativa electoral, que es una iniciativa frecuentemente ilusionante para los sectores menos militantes, son capaces de suscitar una articulación política que no existía, porque las CUP no son exclusivamente ese es su músculo, pero no son exclusivamente la traducción, lo sabemos, de la izquierda independentista catalana, sino que en torno a la iniciativa electoral se consiguen suscitar mitos que creo que son a menudo para la movilización política mucho más importantes que los programas que casi nunca nadie lee, mitos, referencias y alguna cierta convicción de que sí se puede, es decir, para la gente normal, de que hay un horizonte más allá del horizonte expresivo y el horizonte larguísimo, porque es muy difícil movilizar a la gente en horizontes larguísimos, además en un estado de descomposición social, ¿no?, en el que digamos, la gente se va yendo, nuestra generación se va yendo del país, consigue suscitar, ya digo, en esta pelea electoral es capaz de abrir una articulación política más amplia. Así que creo que, en primer lugar, impugnar esa hipótesis de que se acumula en lo social y después eso se traduce, se expresa. Uno llega a las elecciones y dice, bueno, aquí esto que tengo acumulado lo voy a representar. La representación suele ser un momento de construcción política que a menudo ayuda a la construcción, digamos, de un bloque político, ¿no? En segundo lugar, entender, y perdón que me estoy pasando el tiempo, pero lo hago telegráfico, discutir que a menudo la pelea electoral o la llegada a la parte del poder político que está sometida a procedimientos de democracia electoral no es sino el comienzo de la pelea. No es el momento de llegada, sino el momento de partida. El momento de partida para servir de llave institucional y abrir para que quienes trabajan por construir fuerza por los de abajo lo hagan en un entorno institucional menos agresivo, con algunas más facilidades. Y creo que faltan también, si por una parte, y con esto ya sí que prometo que cierro, si por una parte uno construye con los elementos, digamos, sociales, humanos, antropológicos y culturales que se dan en su sociedad, ya digo, en la que creo que es una ventana de oportunidad que no es tan larga como la crisis, puede seguir la crisis y la ofensiva oligárquica puede descapitalizar las posibilidades de articular el descontento en un sentido rupturista. Eso se hace con los materiales culturales existentes, pero esos materiales también los fabrican quienes protestan, y en ese sentido estamos particularmente atrasados. Faltan, creo, los símbolos, los mitos, las canciones, los liderazgos, las referencias, los chistes, todo ese material cultural con el que el conjunto disgregado de las gentes que protestan se van transformando en, digamos, una voluntad política colectiva que tiene capacidad de aspirar al universal, sabiendo que el universal me parece que es menos útil buscarlo en cuál es la composición social que lo representa, porque creo que ahí nos podemos perder muchos años. Y a mí me resulta más útil pensarlo como una pelea siempre abierta por hegemonizar algunos de los significantes que para el conjunto de la gente, país, ciudadanía, pueblo, representan el interés colectivo
que alguna vez tengan capacidad, en esta es una posibilidad inédita, los de abajo, de representarlo en un sentido, digamos, a la ofensiva y de ruptura política. La cuestión pelaguda aquí es la de marcar las líneas estratégicas, efectivamente. Y esto, o sea, es algo que nos cuesta mucho porque somos balbuceantes, de hecho, en temas de estrategia, porque es que llevamos 30 años de derrota a nuestras espaldas, las izquierdas europeas. En ese sentido, cuando nos planteamos la pregunta ¿cómo ganar?, que es de esas preguntas que Íñigo decía que hace no demasiado tiempo, es una pregunta directamente ridícula, pero hoy tiene sentido. La respuesta es la estrategia. Y todavía nos encontramos pues, con toda la carga pues eso, de 30 años de no habernos formulado esta pregunta, ¿no? Entonces, todos esos balbuceos, esas inseguridades, cuando decimos, no, mira, es que hay que ir por aquí, tacatá, tacatá, tacatá y tacatá, pues responden a eso. Entonces, en fin, esto lo digo sobre todo también para justificar que cuando dé las líneas o los apuntes estratégicos van a ser necesariamente esquemáticos. Es decir, yo no tengo una visión estratégica ni creo que la tenga nadie a día de hoy completamente cerrada. Es decir, tenemos flashes sobre lo que puede ser lo que podemos anticipar que va a pasar y sobre las posiciones que podemos tomar para relanzar pues, un proceso de ruptura, un proceso constituyente. Yo formo parte de un espacio que se llama En Red, que es nuevo aquí en Madrid y que precisamente surge para plantearnos esta cuestión, la cuestión de la estrategia, la cuestión del proceso constituyente. Nosotros hemos manejado una hipótesis concreta, que yo creo que, bueno, en sus perfiles así como más generales, pues puede ser ampliamente compartida. Está por ver cómo se declina eso en una estrategia concreta. Y la hipótesis en concreto es que el dominio financiero, el poder financiero, tiene una serie de características, lo que sería la acumulación financiera, una serie de características políticas que hace que, es decir, en concreto la de ser un juego de suma cero, es decir, frente a los procesos productivos tradicionales, con su productividad del trabajo, con su crecimiento, la acumulación financiera sin crecimiento es un juego de suma cero. Es decir, lo que no es para una parte o para las mayorías sociales es para el poder financiero. Es decir, no hay un terreno intermedio, no hay una posibilidad de negociación. Es un combate a todo o nada. Y esto cierra en gran medida las posibilidades de reforma, de reformismo en el sentido tradicional. Es decir, reclamaciones o líneas programáticas políticas que hace 30 años eran reformismo más o menos aceptado socialmente, hoy pueden ser o son líneas que ponen contra la espada entre la espada y la pared al poder financiero. Digamos que la característica más señalada en términos políticos de ese modelo de acumulación es que el Estado, y en concreto un Estado tapón, porque el Estado español a día de hoy es un Estado tapón, es decir, es algo que está entre medias de donde suceden los procesos financieros, que son a escala fundamentalmente europea o transnacional, y las mayorías sociales, es decir, el Estado-nación cumple, quizá más que nunca, con su función tradicional de encajonar las luchas, de encajonar el conflicto dentro de las fronteras del Estado-nación e impedir que se llegue a intervenir, digamos, sobre los procesos transnacionales de acumulación. Pues bien, a un Estado tapón como el español, lo que le sucede en esas condiciones es que se encuentra sometido o se ve obligado a forzar un bloqueo institucional. Es decir, a no ceder ni un milímetro a las demandas sociales. ¿Esto qué significa? En términos prácticos significa que las luchas concretas, y desde el 15M, incluso antes, pero desde luego desde el 15M, en la mutación del 15M, si queréis, en las mareas hemos vivido unas cuantas, no me gusta tampoco llamarlas luchas sectoriales, porque las mareas son algo más que luchas sectoriales clásicas, pero sí se ven sometidas a un límite, que es el de un Estado radicalmente no democrático, que somete a la mayoría de la población a una situación de bloqueo. En ese sentido, la única posibilidad de desbloqueo es precisamente el proceso constituyente, en la medida en que supone, siendo así un poco simplificador, volver a pensar de qué manera queremos vivir juntos, qué significa la democracia política y qué significa la democracia económica. Y nosotros pensamos que el único vector que ha abierto esa posibilidad en las últimas décadas es el 15M. 15M que de entrada y de salida, en su, digamos, declaración inicial,
hablaba de democracia política, hablaba de democracia económica, dos demandas, si se quiere, muy potentes y dirigidas como a las instancias de poder más alto, pero rechazaba, recordémoslo, cualquier instancia de representación. Es decir, yo he visto en la asamblea de mi barrio cómo le quitaban el megáfono al tipo de la asociación de vecinos, simplemente por querer coger el megáfono. Es que no se aceptaba ninguna instancia de representación. Eso es digamos, la irrupción inicial del 15M, que por supuesto tiene una deriva hasta a día de hoy. ¿Qué ha sucedido? Digamos, esta hipótesis inicial que nosotros manejábamos, ¿qué ha sucedido en los últimos tiempos? Así me gustaría apuntar cosas que han pasado en los últimos tiempos que hacen que de alguna manera se hayan movido ciertos elementos. El primero es que hemos entrado en una situación, de impasse, como de calma chicha, en la que parece que no pasa nada. Esta situación es de origen, si queréis, macro, de origen global, tiene que ver con la economía global de la crisis, y está muy relacionada con las operaciones, ya digo, cuestiones de escala muy alta, pero que tienen una traducción política inmediata, con operaciones de expansión monetaria, tanto de la Reserva Federal Americana como del Banco Central de Japón, que han inundado de liquidez las bolsas y han generado ciclos bursátiles de beneficios. Cuando se generan ciclos bursátiles de beneficios, la presión sobre la deuda nacional se reduce, porque el interés de las finanzas en la deuda nacional no es otro que el de un yacimiento de beneficios. Y es un yacimiento de beneficios peligroso para ellos. Es decir, mientras haya una oportunidad mejor, van a buscarla. Si crecen, digamos, las acciones y los bonos en la bolsa o los derivados en los términos tradicionales, no van a estar tan interesados en los mercados de deuda. Y eso justamente es lo que está pasando. En la medida en que eso no ha generado un ciclo de crecimiento ni a nivel europeo, ni a nivel americano, ni a nivel asiático, tiene los pies de barro. En cualquier momento puede cortarse. Y volvemos a una situación en la que la Unión Europea, como mando neoliberal, vuelve a forzar a los gobiernos nacionales a que aceleren su programa de recortes y privatizaciones. Y ese programa de recortes y privatizaciones es precisamente el que produjo o el que ha producido durante este tiempo una erosión tan fuerte del gobierno socialista primero y del gobierno del Partido Popular después. Si se ven las encuestas, se ve como cada vez que había un anuncio de recortes y privatizaciones, la popularidad del gobierno caía a 10 puntos. Esa sensación que teníamos de que en cualquier momento iba a caer el gobierno se debía a esa coyuntura. Y la sensación que tenemos ahora de impasse se debe en gran medida, aunque no solo, a este nuevo marco, que tiene los pies de barro. Nosotros, yo voy a seguir hablando como si mañana no fuera a volver a una situación de ataque sobre la deuda pública, pero en cualquier momento es una posibilidad que hay que tenerla clara. Otra cuestión que ha pasado. En todo este tiempo ha habido un fenómeno muy fuerte de irrupción de la corrupción. Esto, en términos políticos, tiene unas características especiales. La corrupción, frente a lo que sería la crítica que impugna, digamos, el modelo económico, el modelo social de desposesión, de privatizaciones, etcétera, etcétera, la corrupción tiende a posarse sobre personas concretas. Es muy complicado hacer la crítica sistémica de la corrupción. En ese sentido, la corrupción siempre abre la puerta al regeneracionismo. Es decir, a que desde el propio régimen se produzcan alternativas al régimen, con caras nuevas, con partidos nuevos, con recomposiciones. Eso lo hemos vivido en los últimos meses. Y digamos que la posibilidad del regeneracionismo se ha abierto y sigue ahí. UPyD cumple esa función. En Cataluña, ERC y Ciutadans, cada uno como recambio de los vectores nacionalistas españoles y catalanes, están ahí, funcionan como polos de la regeneración. Otra cosa que podríamos preguntarnos es qué capacidad material va a tener esa regeneración para realmente sacar adelante el programa o su programa de gobierno. Pues posiblemente poca, pero de momento en lo que es la coyuntura más inmediata juega un papel. Otra cuestión que es importante y que ha surgido en los últimos meses. O sea, yo antes he dicho que, digamos que las luchas concretas sectoriales
habían tocado techo. Por ejemplo, la Marea Blanca, que ha tenido unas movilizaciones brutales, no lo olvidemos. Ha habido momentos pues, de movilizaciones de médicos que eran absolutamente impensables en un colectivo profesional como los médicos. Hace 3 o 4 años había escenas en el Colegio de Médicos que eran verdaderamente, pues eso, parecían surrealistas, ¿no? O sea, con todos los médicos. Bien, eso podemos estar prácticamente seguros de que toca con esas características del bloqueo del Estado. Sin embargo, hay un eje de movimiento al que todavía le queda bastante crecimiento y que, sin embargo, está tocando un nervio de lo que sería la recomposición del capitalismo inmobiliario español, que es el inmobiliario, es la PA. Cosas como las que hemos visto ayer en el bloque de Salt están tocando el nervio de la recomposición del modelo inmobiliario español. Es decir, la Sareb, eso que se llama el Banco Malo, es la estrategia conjunta de la Unión Europea y del Estado español para recomponer la función de España dentro de la División Europea del Trabajo, que es la de ser, en última instancia, un outlet, una entrada para capitales financieros que van a parar a los circuitos inmobiliarios y financieros. No voy a entrar en qué es la Sareb. El caso es que en este vector de movimiento sí que queda mucho crecimiento y es algo que cambia la situación. O sea, a la PA le queda todavía crecer muchísimo y está dando, digamos, una batalla material que puede ser muy fructífera. Más cosas que han pasado en este tiempo. Pues que el 15M ha ido poco a poco mutando y por lo pronto se ha separado como en 2 estratos, que estaban unidos en los momentos de máxima movilización, los espacios, digamos, militantes o activistas, y esa gran masa de la población que de alguna manera o de manera fuerte pues simpatiza con lo que eran las demandas básicas del 15M, pero no son activistas, vamos, ni de los nuevos ni de los viejos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que los espacios organizados se han organizado aún más y han salido miles de iniciativas, no sé miles, pero bastantes, tanto constituyentes como de otro tipo, en forma partido, el partido X, confluyentes, en fin, hay un montón de iniciativas que surgen desde el espacio del 15M y lo que van es marcando una constelación como de organizaciones vinculadas al 15M. Y por otro lado queda, digamos, el gran estrato, digamos, central de la sociedad española que apoyaba el 15M, que sigue apoyando las demandas, digamos, generales del 15M, que sigue desconfiando de lo que sería el régimen, pero que no encuentra una vía de articulación y de expresión política. Podemos ver lateralmente en algunas encuestas cómo esos rasgos siguen ahí. Por ejemplo, cuando la campaña de Scratches obtenía un 90% de aprobación ciudadana, que bajó hasta un 70% después de una campaña brutal, podemos percibir que algo sigue ahí presente, ¿no? Eso sería como el cuadro general. Dicho esto, ¿qué apuntes estratégicos se pueden dar? Pues que, o sea, lo más evidente es que aparece digamos, la opción electoral como manera de que se desbloquee de alguna manera esta situación de movimiento. Como ha dicho Íñigo antes, dejar de pensar en que lo electoral es algo que responde a una realidad preconstruida, sino que la construye, que desbloquea una situación. Digamos que en ese gran estrato central ahora mismo está replegado sobre la representación. Es decir, ha vuelto porque simplemente no quiere, no soporta la situación, no le gusta, a mecanismos representativos clásicos, es decir, a pesar el voto en términos del voto al PSOE o del voto a Izquierda Unida. Pero lo ha hecho de manera táctica, es decir, a falta de algo mejor. Es decir, hay que pensar las alternativas electorales como algo que desbloquea esa situación y la lleva como a que el movimiento, entendido en su sentido más amplio, supere sus techos y pues lance realmente un envite total a la forma del régimen, a la forma de Estado, que es lo que llamamos el proceso constituyente. Otras cuestiones que hay que apuntar, por ejemplo, es la centralidad de los... Cuando antes Íñigo ha estado marcando un poco la desarticulación de las posiciones productivas, comunitarias, es así. Sin embargo, en este panorama que se nos abre por delante hay unos espacios en concreto que van a ser centrales y son los espacios de la reproducción social. Me estoy refiriendo tanto a la sanidad como la educación como la vivienda. Digamos que cuando se ataca la sanidad, se está atacando por igual a la señora del barrio de Salamanca en el Hospital de la Princesa,
al funcionario, al inmigrante sin papeles, a la doméstica ecuatoriana, todos dependen. Todos dependen de ese tipo de instituciones. Es decir, hay unos vínculos, hay en situaciones de sociabilidad completamente destrozada, siguen existiendo unos vínculos que unen de alguna manera a esas poblaciones. Otra cuestión importante y que podemos anticipar, ya en términos que si queréis como de temporalidad de la crisis del régimen, pues es la posibilidad de que vuelva un gobierno de izquierdas clásico, es decir, una coalición PSOE-EU, y que se estrelle, precisamente porque no afronta las cuestiones constituyentes, porque se ve sometido al mismo techo que tiene ahora mismo el Partido Popular o que tuvo antes el PSOE. Y en ese sentido estaríamos hablando de una imaginación constituyente en el medio plazo, es decir, ha desaparecido ya ese horizonte de esto se derrumba hoy, pero podemos pensar en qué pasa después de que la izquierda fracase, la izquierda entendida, por supuesto, como la izquierda del régimen del 78. Otra cuestión que yo creo que es importante apuntar, Íñigo ha mencionado antes los procesos nacionales, procesos constituyentes nacionales. Es muy importante pensar qué sucede en Madrid. Sin pensar qué pasa en Madrid, no podemos, o sea, incluso desde un punto de vista independentista pragmático, es muy importante que en Madrid pase algo. Es decir, yo tengo la sensación de que se estaba más cerca de plantear una forma no española, si queréis, en el sentido más amplio, el 15M que las diadas. En el sentido de que hay un movimiento cooperativo, digamos, de todas las mayorías sociales del país o de grandes porciones que superan también la cuestión de lo español. Y eso es un movimiento cooperativo entre territorios que yo creo que es fundamental. Porque si no, lo que va a suceder es que el régimen del 78 precisamente se ha constituido contra los nacionalismos. Es decir, es que la ruptura por ahí quizás sea la vía larga, es decir, la ruptura en solitario, quizás sea la vía larga y no la corta. Por eso la cuestión madrileña es absolutamente decisiva. En ese sentido, ya por ir muy a lo práctico, aquí hay unas elecciones municipales y autonómicas en 2015. O sea, la cuestión es qué hacemos con ellas. Otra cuestión que es fundamental, y ya con esto acabo, es la cuestión europea, que no se nos debe escapar, porque la cuestión europea ya no es una cuestión de europeísmo sin más, sino es la cuestión de la batalla contra el poder financiero. Es decir, no va a haber poder constituyente si no se le arranca al poder financiero. Y el poder financiero no vive en el Estado español. El Estado español, digamos, que es un nido de élites que se acopla a los vectores que se le presentan desde una espacialidad transnacional. Si no nos planteamos el proceso constituyente, esa redefinición amplia de nuestra vida económica, social y política como algo de una mayor escala y que incluye mecanismos de redistribución a escala europea y no de salida, tenemos la batalla perdida de antemano. La pregunta es para el primer interviniente, Íñigo, Isidro, Brais. Sí, la primera pregunta es, tengo duda de haberlo entendido mal, pero cuando fijas como la ruptura de las élites, lo que es decir, el 2007-2008 como principio de la ruptura de las élites oligárquicas de ese pacto, yo creo que la ruptura viene de atrás, es decir, toda la derrota de estos 30 años de no tener pensamiento alternativo dentro de las izquierdas, a mi entender, es porque durante esos 30 años las derechas, y no me gusta hablar en términos de, pero sí, bueno, el pensamiento reaccionario conservador ha tenido sus think tanks y ha ido conquistando, de la manera gramsciana, pero haciendo un gran sismo de derechas, ha ido conquistando con conceptos hasta ahora llegar a su apoteosis. Entonces yo creo que viene de más atrás, es decir, si no lo he entendido bien, yo pensaba que lo decías que es como del 2007-2008. Y la otra es para Íñigo. Íñigo, sí, que ha sido el penúltimo, sí. Y es en relación a la transversalidad, la necesidad de que todas las revoluciones en la historia, y siguiendo un pensamiento leninista, siempre se busca, bueno, primero siempre empiezan por una revuelta de los privilegiados y luego para
luchar contra esa revuelta siempre se buscan mayorías amplias y en esas mayorías amplias hay que integrar a todos los descontentos. Entonces entiendo que es totalmente estratégico el hecho de ser o de promover en esa construcción de mitos, en esa construcción de constructos identitarios a las mayorías más amplias posibles, siempre sin olvidar, y lo digo 3 veces, la ruptura que buscamos al final. Simplemente era eso para los dos. Gracias. ¿Qué piensan cuando hablan exactamente de proceso constituyente? ¿En qué proceso constituyente estáis hablando? Es decir, en la forma tradicional del poder constituyente, en el sentido incluso liberal del término, porque el propio concepto de poder constituyente es una creación liberal de los grandes teóricos del liberalismo. O estamos hablando de un proceso constituyente en el sentido más amplio de que no solamente derribe o cambie la institucionalidad de la que se deriva la creación normativa, es decir, no en el poder constituyente en un sentido meramente positivista de elegir una asamblea constituyente, etcétera, sino un proceso constituyente más amplio que también cambie la hegemonía o cambie la cultura hegemónica existente, ¿no? La superestructura en términos marxistas. Y ese poder constituyente, ¿cómo se podría canalizar? A través de una asamblea constituyente, que sería el modo tradicional, o a través de nuevas formas de poder constituyente que se pueden manifestar, como por ejemplo cambiando el modelo de forma alternativa, municipalismo, autogestión, etcétera. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado Isidro, de que en el terreno estratégico, como mucho, llegamos a los balbuceos, pero el problema que hay es que la idea de proceso constituyente es a la vez una idea fundamental y políticamente debilísima si no hay algo más que balbuceos estratégicos. Es decir, si vamos, o por abandonar grandes palabras, al terreno de cómo se hace. O sea, bien, necesitamos un proceso constituyente, pero ¿y eso? Que puedes tener una idea de empezar por una victoria electoral, la que sea, pero si no se acompaña de un cómo se hace, pues es una idea que a la vez todos podemos pensar que es extremadamente necesaria, pero políticamente muy débil. Y no desde luego para pasar de mejorar el estado de balbuceos, sino voy a contar mis balbuceos en relación con este punto de partida. El primero es que esta idea que ha dicho Bryce de hablar de procesos constituyentes en plural está muy bien, pero es un problema gramatical. Desde el punto de vista político es un problema complejísimo. O sea, decimos, no, es que en el Estado español no es uno, son muchos. Pues vale, y una vez dicho esto, ¿cómo nos lo montamos? Porque ya bastante difícil es dar credibilidad a un proceso constituyente, pero a procesos constituyentes que nadie sabe cómo se articulan, pues mucho más. Entonces, para mí, el problema de la incomunicación entre los espacios de izquierda, o antagonistas, críticos, en las nacionalidades y en el resto, no sé cómo llamarlo, que ya es un problema, por cierto, es un problema central, ¿no? Se ha hablado de SALT, sobre SALT y La Paz hay cierta comunicación. Pero, por ejemplo, a mí me ha impresionado muchísimo esa desobediencia civil masiva que ha conseguido retrasar la detención de un miembro de Segui en Pamplona. Es un hecho insólito, ¿no? Son miles de personas que protegen a una persona a la que van a detener, ¿no? Bueno, pues eso es un acontecimiento vasco, sobre el cual no traspasa fronteras, no hay ninguna comunicación. Bueno, lo leemos en el periódico, nos alegramos, hablamos con los amigos que estuvieron allí, nos cuentan su aventura, pero es un acontecimiento vasco. Como las mareas, son acontecimientos en buena parte exteriores, desde luego a Euskal Herria y en buena parte a Cataluña. Para mí, resolver el problema de comunicación entre Galicia, Euskadi y Cataluña, digamos, el resto, como se llame, es una cuestión central y por eso me interesa tanto lo que ocurre en Cataluña. Porque allí hay, no una cosa, hay dos, o sea, las CUP y el proceso constituyente, que abren posibilidades de diálogo político que yo lamento no ver
en Euskadi, dicho sea con todos los respetos del mundo al mundo abertzale, ¿no? Con el que yo me parece que es muy difícil establecer un diálogo político en condiciones de razonable igualdad, ¿no? De escucharse mutuamente. Ese es el primer punto. Y el segundo, porque imagino que estoy alargándome demasiado, es el problema electoral, que efectivamente es una cuestión a la que hay que perderle, creo yo, las precauciones. Bueno, hay que saber, ¿no?, que es un terreno minado, pero hay que perderle las precauciones. He leído con mucho interés las conclusiones de Alternativas desde Abajo, la reunión del otro día en Madrid, un proceso con el que me siento muy identificado, y en una de ellas se habla de que hay que entrar en las instituciones para hackearlas. Y me parece una idea muy simpática y además lo encuentro que está muy bien, vamos, que me gusta mucho y todo lo que se quiera. Pero resulta que estamos hablando a la vez de cómo ganar. Así que estamos hablando de mayorías, estamos hablando de gobernar. O sea, bueno, hackear, vale. O sea, quiero decir que hay que hacer las cosas de otra manera, evidentemente. Pero esta idea de entrarle con tanta distancia me parece que a lo que termina conduciendo es algo a lo que se ha referido Isidro, que yo creo que es lo que está ahora mismo sobre la mesa, que es que terminan funcionando las alternativas viables. Y las alternativas viables, alguien ha enterrado demasiado pronto al PSOE, es más o menos lo que estamos viviendo en Andalucía, que se va a estrellar evidentemente, pero para poder pensar después de que se estrellen hace falta tener la edad de Isidro o la salud de Isidro. Pero vamos, a mí la verdad es que se me escapa el poder pensar en estrategia en términos, bueno, primero estos llegan, ganan, se estrellan y ¿qué hacemos luego? Pues me resulta antropológicamente demasiado complicado. Y aparte de esto, yo creo que no debemos plantearnos las cosas así. O sea, hay que llegar antes, digamos, ¿no? Hay que plantear este problema. Y este problema, y con este par de historias sí que termino, significa pensar, se ha referido por ahí a Syriza, que Syriza, como resulta que se encuentra con que puede llegar a tener una mayoría electoral del 24% en el mejor de los casos, y piensa en gobernar, o sea, ganar institucionalmente significa por un sistema electoral que aquí tendrá su versión, ¿no? Pues tener una cierta mayoría en votos no significa tener mayoría social ni relaciones de fuerza social relevantes para enfrentarse a lo que viene después de ganar las elecciones. Pues las presiones que sufre para hacer políticas viables son enormes. Y yo acabo de leer el discurso de Tsipras ante una reunión de la Socialdemocracia Europea, o sea, a la vez no estoy de acuerdo y a la vez lo encuentro lógico. O sea, claro, es que está pensando en que va a ganar, pero va a ganar 24% y luego con quién me alío y luego que necesito tener algún tipo de apoyo en lo que queda o la llamada o como lo queramos decir Socialdemocracia Europea porque es un aliado que tiene algo de poder y a partir de ese momento se va abandonando la idea de ruptura y se va a llevarse una hostia enorme y a tener que pensar en después de la hostia qué, pero ya digo que sobre eso es una mala estrategia de pensamiento político al margen de las ideas de que eso queda demasiado lejos. Que explicaras y concretaras el aspecto de las CUP, que yo conozco en parte, pero no suficiente, desde el punto de vista de lo que tienen de interesante, desde tu punto de vista, como opción. Es decir, que ha sido muy interesante todo el planteamiento del análisis, pero al final, lógicamente, has tenido que correr mucho en las iniciativas, entonces, por lo menos en esa, me gustaría que concretaras las líneas de por qué nos puede interesar, qué se puede aprovechar. ¿Qué entendéis por ruptura? Creo que es un término que se repite muchísimo, o sea, pero que se entiende materialmente, sociológicamente, por ruptura, cuando se habla de un proceso constituyente, ¿no? Y la segunda, que van condensadas muchísimas cosas, y creo que los tres lo entenderéis. ¿Qué opináis del partido de X? Os quería pedir una consideración sobre la variable tiempo. Es decir, la ventana de oportunidad abierta al calor de la dinámica 15M, puesta un poco en relación, naturalmente, con el proceso de construcción, el proceso, digamos, de desdemocratización del Estado español y de construcción, en lugar del régimen del 78, de un Estado oligárquico, autoritario, por democrático, como que le queréis llamar.
No sé si queda suficientemente explícita la naturaleza de la pregunta. Si no lo fuera, me gustaría complementarla además con un comentario en relación con el tema de la, deuda. Con el tema de la deuda y en qué medida el tema de la deuda acentúa y acelera la propia crisis del Estado para dar satisfacción. De alguna manera, la modificación del 135 es una forma de blindar al Estado frente a los riesgos que deriva, a asegurar la propia viabilidad del Estado español, ¿no? Bueno, no están en primer lugar porque las he apuntado desordenadas, pero ¿qué me parece que tiene? Bueno, no, antes de eso, sobre la cuestión de la transversalidad que planteaba alguien. Sí, creo que tampoco estamos hablando de nada nuevo. Quiero decir que en un cierto sentido, todas las propuestas que han tenido una cierta mayoría como para desbordar a los actores políticos existentes del orden anterior, lo han hecho siempre impugnando también sus categorías, sus formas de clasificar las lealtades políticas. En ese sentido, creo que claramente izquierda-derecha me parece que son términos que han servido bien a la estabilidad del régimen durante bastante tiempo, que dividen de forma relativamente estable las lealtades hasta ahora, pero que hoy por primera vez en bastante tiempo, tienen posibilidad de ser subvertidas. Estoy hablando con esto de que no existan ya la izquierda y la derecha y solo seamos individuos que... No, sino que por primera vez hay una posibilidad de que, cambiando los temas de la agenda y la gramática, las palabras con las que nos referimos a las cosas, articular una identidad general más amplia que desborde esas lealtades ideológicas previas y que construya una cierta voluntad popular por oposición al proyecto de las élites. Y me parece que eso lo vemos en la medida en que muchas palabras, como hemos dicho antes, muchos de los términos que ayer o de las propuestas que ayer eran de marcianos o de extremistas, hoy encuentran un consenso relativamente amplio. Y ahí hay una posibilidad, me parece, para una candidatura que se plantee una posibilidad no de representar la voz de los que están más a la izquierda que los partidos del régimen que ya están representados, sino de desborde, de demandas que hoy están insatisfechas y que el régimen y sus élites no tienen visos de poder satisfacer en el corto plazo, en torno a ellas y en torno a elementos que ya están muy asentados en el sentido común, conseguir una capacidad de desborde. ¿Qué tienen de interesante las candidaturas de Unidad Popular en los países catalanes y en particular en Cataluña? Dos cosas aparentemente contradictorias. En primer lugar, una nación que le permiten, eso a mí me parece lo fundamental, que le permiten a algunos sectores en posiciones, digamos, como tradicionalmente en el extremo de cómo ha construido la geografía de las representaciones, yo creo, las élites, les permiten jugar un papel un poco más grande en la medida en que algunas posiciones sociales rupturistas se puedan presentar como posiciones que en el fondo digamos, encarnan los intereses de los sectores más desfavorecidos del país. Es decir, intentar esa operación discursiva por la cual los intereses de la patria y los intereses de los más desfavorecidos coinciden. Esa es la fundamental. La segunda, curiosamente en tensión con ella, es la de que me parece que han entendido un cierto estilo discursivo que les ha permitido seducir a sectores que no están, digamos, en sus ámbitos identitarios tradicionales, y que haya habido una hibridación con algunos estilos discursivos del 15M que ha permitido, un peso electoral superior a su peso militante, pese a que el peso militante ha sido fundamental y ahí hay que... Y esa es una condición que dificulta la imaginación de posibles coups, aparte de la nacional, en Madrid o en España, que es que se basa en un tejido, en una sociedad civil profundamente articulada en casales, en ateneos, en grupos de jóvenes, en grupos de música, en toda una superficie social y cultural sobre la que se han podido inscribir demandas que no estaban representadas, pero sin las cuales es muy difícil construir algo similar. O sea y ahí me parece que eso no es imitable en el corto plazo, ¿no? Digamos ese tejido. Perdón, que estoy intentando ir a mucha velocidad. Me parece que con eso sobre la cuestión temporal, que me permite hilvanarlo, creo que la disyuntiva que tenemos ante nosotros es la posibilidad de una victoria que nos haga no ganar nada, sino empezar a disputar el partido, o
afrontar una larga década perdida con las consecuencias que eso tenga, y que quien se haya podido quedar en el país durante esa década afronte después su reconstrucción, también asumiendo que en esos momentos heredas unas condiciones mucho más difíciles y que no hay nada que asegure. O sea, que digamos que las reformas oligárquicas pueden sembrar sal en la tierra y asegurar que no crece nada por mucho tiempo. Creo que, por ejemplo, la experiencia de Thatcher en Inglaterra es al respecto como muy ilustrativa, ¿no? Que por mucho malestar que cree, rompe el territorio social y dificulta que sobre aquello se puedan construir alternativas políticas por mucho tiempo. Así que tampoco, digamos, no es como entre ir deprisa o ir despacio, es que a lo mejor cerrada la ventana de oportunidad hay más incertidumbre, asumiendo que la ventana tiene mucha incertidumbre, que yo creo que hay, claro, Miguel decía, y yo creo que con razón, lo de ganar es una cosa que está bien que nos atrevamos a decirla, pero es verdad que, primero, nunca ganas todo y, en concreto, en el contexto de la Unión Europea, ganas muy poco. Y cuando ganas muy poco, llegas hasta donde puedes llegar. Y es verdad que ahí es cuando te manchas. Yo diría que ahí es cuando comienza la pelea. Digamos, conquistas la parte de poder político que está sometida a una cierta accesibilidad democrática, y ahí, entre eso, el poder de veto que tengan los sectores oligárquicos, en un país donde tienen el ejército y la policía absolutamente controlados, que está en la Unión Europea y en la OTAN, es un poder de veto, además de lo financiero, es un poder de veto bastante reseñable. Con el poquito poder político que hayas conseguido y con lo que te aporte de calor, el músculo popular que hayas construido, con eso tiras lo que puedes tirar. Y es verdad que ahí hay que... a mí me pareció igualmente revelador el discurso de Tsipras, e igualmente comprensible, porque digamos, se ven pocos horizontes más, y ahí hay que asumir que en esa hipótesis de, bueno, que lo hablamos mucho, ¿cómo se abre un proceso constituyente? Bueno, pues yo creo que en nuestro caso un proceso constituyente se abre exclusivamente consiguiendo que una candidatura muy transversal y, por tanto, muy ambivalente consiga una mayoría suficiente como para abrir un proceso constituyente, digamos, desde arriba, que no va a ser un proceso constituyente, digamos, soviético, aunque tenga un componente que yo creo que sí que es soviético, estoy hilvanando cosas muy rápido, pero que es la cuestión de los procesos o proceso constituyente. Yo creo que ahí es importante hacer una cierta pedagogía para convencer también a las izquierdas que les va bien al calor de los sentimientos soberanistas o nacionalpopulares, de que el candado del 78 solo se abre juntos y que ahí hay que hacer un proceso constituyente para que acto seguido se vaya el que quiera, para que acto seguido el que quiera tenga los derechos para irse, pero que el candado del 78 no se quiebra, digamos que no lo quiebra uno solo en un territorio, sino que hay un proceso constituyente para después abrir procesos de autodeterminación de aquellas comunidades políticas que se han constituido como tales y que tengan una voluntad mayoritaria. Dos apuntes más. Lo de las dos tareas, diría. Asumir que entre la gran transformación o las transformaciones, digamos, más emancipadoras y la pelea por conquistar el poder político, creo que es más útil verla como dos temporalidades. Hay una cosa relativamente inmediata, urgente, para la que hay una ventana de oportunidad que no podemos exagerar, que existe, pero que es relativamente estrecha, que es la de la conquista de la parte del poder político accesible por medio de elecciones, y luego está, digamos, la temporalidad larga, a la que la conquista de una parte del poder político y desde arriba apertura de un cierto proceso constituyente solo es, digamos, el disparo de salida. Un disparo de salida que promete tanto como tanta fuerza hayan conseguido construir los de abajo para cuando lleguen a ese momento. Y yo al respecto no soy particularmente optimista. Me parece que es verdad lo que decías, Isidro, de que existe una reivindicación social creciente y un cierto espacio en torno, pues eso, la sanidad, la educación, pero creo que no hay que olvidar que son reivindicaciones ciudadanas. Y aquí lo de ciudadanas lo digo en términos más bien negativos, en el sentido de que son reivindicaciones de individuos que por sí solos no pueden satisfacer sus necesidades, que reclaman derechos a la institucionalidad existente, que no son acumulaciones de gentes que viven por fuera del Estado, que han construido comunidades relativamente fuertes por fuera del Estado y que tienen una cierta capacidad de desbordar o de choque. Cuidado, que también creo que limita la capacidad de, digamos, de enfrentamiento físico, que no es la misma la de los ciudadanos que la de las comunidades que viven por fuera, que satisfacen parte de las necesidades por fuera del Estado, que han sido olvidados por el orden, que no tienen nada que esperar de que se mantenga el orden y la regulación, porque creo que aquí los ciudadanos sí lo tienen. Y eso limita mucho la posibilidad revolucionaria o la posibilidad de la audacia de esas reivindicaciones. Obviamente no es una crítica, son lo mejor que ha existido, pero creo que, bueno, que conviene ser consciente de lo que yo creo que son algunos de sus límites para ver hasta dónde pueden llegar. ¿Qué es un proceso constituyente? Creo que ya lo he dicho, un proceso constituyente yo en ese sentido no lo entiendo en términos de
digamos que son tan amplios que casi están vacíos, ¿no? Porque hay un poder constituyente que está siempre abierto y siempre se despliega. Yo no lo he visto en ningún país ese poder constituyente. Lo que yo entiendo por poder constituyente es, sea por abajo o por arriba, la convocatoria de una... Lo que pasa es que el proceso es desde que empieza la movilización destituyente. El proceso es más largo que la Asamblea Constituyente. Pero la convocatoria de una Asamblea Constituyente en la que, en razón de la fuerza electoral que tienen las diferentes opciones que son capaces de concurrir, se redacta un nuevo ordenamiento jurídico y se hace un nuevo pacto en el que será, digamos, tanto más audaz cuanto menos poder de veto tengan las minorías y cuanto más fuerza tenga una cierta mayoría popular construida para el cambio. ¿Qué entiendo por ruptura? No en general. En el caso del Estado español, creo que es la posibilidad de desbordar el sistema de partidos del 78, no el bipartidismo, el conjunto del sistema de partidos del 78, con una mayoría popular por el cambio que sea capaz de iniciar el proceso de abrir un recorrido de expansión de la soberanía popular, es decir, de cuánto es discutible por quienes no tienen más que sus cabezas, sus manos para intervenir en política, y de la intensidad con la que pueden hacerlo. Es decir, un desborde, estoy pensando fundamentalmente del sistema político y en un cierto sentido del régimen, pero que en este caso no tiene nada, digamos, creo que no llega a cuestionar, digamos, la estatalidad, ¿no? En el sentido más duro de poder duro, ¿no? Y bueno, creo que eso es un límite, pero hasta ahí soy capaz más o menos de imaginarme en esta coyuntura. ¿Qué opino del Partido X? Lo conozco poco, pero me parece, lo tomaría como un síntoma. O sea, lo tomaría como un síntoma de que hay orfandad, de que hay hambre de referencias nuevas, de caras nuevas, de palabras nuevas, de gentes que se vistan distinto, que se dirijan a la gente con otros términos. Y bueno, y que no sé el recorrido que pueda tener, pero sí me parece que están marcando claramente que hay una posibilidad de un espacio político-electoral que no es una suma de izquierdas, sino que es una suma de descontentos en términos relativamente transversales que aglutinen a los de abajo, que son un conjunto inorgánico que no se expresa en términos de clase ni ideológico, contra las élites que le están haciendo, que se lo hacen pasar mal. Yo creo, perdón por... Creo que ya. Bueno, y sí, una cosa más. Me parece que la idea del proceso constituyente es verdad que está particularmente poco desarrollada. Ahí creo que cuando empezábamos a discutir el proceso constituyente había una pregunta muy recurrente, que era que la gente decía, joder, pero si ahora se convoca un proceso constituyente nos sale una constitución peor que la del 78. Lo que pasa es que me parece que ese razonamiento no atendía al hecho de que ahora es imposible abrirlo. Es decir, que si has llegado a abrirlo es porque has alterado la correlación de fuerzas. Y que la propia idea de proceso constituyente, a menudo, aquí sí que estoy pensando en los procesos latinoamericanos, ha sido un horizonte mítico fundamental para alterar la correlación de fuerzas en la medida en que quien concurría, a veces concurría diciendo soy un instrumento para abrir de nuevo la discusión, soy un instrumento para devolver la soberanía a quienes han sido expropiados de ella. Finalizo con la cuestión nacional. Que no tengamos capacidad de expresar qué es esto, bueno, habla de una izquierda que no tiene capacidad mayoritaria. No digo porque todas las izquierdas tengan que ser nacionalistas, esto sería una absurdez, pero tienen que relacionarse por lo menos sin complejos con algún marco nacional, esté sancionado por las leyes o no esté sancionado por las leyes. Tienen que poderse dirigir con un marco nacional que además la mayor parte de nuestros conciudadanos, incluso los de izquierdas, pero no militantes, reconocen con total normalidad. Creo que ahí, claro, haber perdido una guerra, una transición y algunos errores nuestros dificultan mucho retomarlo, pero que, digamos, el hecho de que no le podamos llamar a esto, o sea, que le tengamos que denominar con una denominación administrativa rara, incluso, como es la del Estado español, marca algunas de las dificultades, que no es un problema, digamos, de los nacionalismos catalano-vascos, es un problema de la construcción nacional española, yo creo. La pregunta por la temporalidad, es decir, cuando estaba planteando la cuestión del gobierno de izquierdas, aparte de para decir de alguna manera suave que, por ejemplo, el rol de Izquierda Unida aquí no es nada claro, es decir, no está muy, yo creo que simplemente puede captar parte de ese descontento mayoritario, pero que hoy por hoy no cumple con los requerimientos democráticos del 15M, y eso significa pues, que dificulta mucho cualquier planteamiento tipo Syriza, coalición amplia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso pensar en la disolución de Izquierda Unida como fuerza es algo que yo creo que resulta interesante para pensar todo el proceso. Por otro lado, está vinculado a la cuestión larga de la temporalidad, que yo creo que puede ser una temporalidad relativamente larga, y lo creo sobre todo desde el punto de vista de lo que es la economía política de lo que viene. Es decir, lo que se abre es una fase de estancamiento largo.
estancamiento muy largo, en el mejor de los casos, cuando no de rebrotes de depresión y de ocasionales burbujas financieras aquí y allá. Eso significa que, porque claro, muchas veces olvidamos que el consenso del 78 se ha fabricado sobre 2 ciclos inmobiliarios brutales y globalmente sancionados. Es decir, sin una contrapartida material que ha reconstruido las clases medias en un momento de caída salarial, no podemos pensar en el pacto del 78. Y esto no va a suceder. Entonces, puede haber cierres o sea, es una cuestión que puede pasar, pero tenemos que tener claro que aquí es muy complicado que alguien vuelva a cerrar la coyuntura y 30 años de aquí no pasa nada, y de cultura del consenso. Es complicadísimo, dadas las circunstancias actuales. Con lo cual, yo creo que el horizonte de la temporalidad o de las temporalidades hay que tenerlo relativamente presente. Es decir, hay que hacer desde luego una intervención ahora mismo, en el presente, desde pues esto, candidaturas. Estamos bastante de acuerdo, yo creo que en el planteamiento, candidaturas amplias, de desborde, que sean capaces de romper el sistema de la representación del 78, etcétera, etcétera. Sí, pero hay que tener en cuenta también que el horizonte de la victoria o del ganar puede ser relativamente largo, en el medio o incluso en el largo plazo. La cuestión de qué es la ruptura me lleva también a la pregunta por la deuda. Es decir, hay un tipo de ruptura, que es digamos la ruptura con el régimen del 78, que está absolutamente incompleta si no hay algún tipo de ruptura o de declaración con el orden neoliberal. Y esto afecta a Europa, fundamentalmente, y afecta a la deuda. Como, si se quiere, como síntoma, la deuda pública, pero también la deuda privada, como síntoma fundamental de la financiarización. Es decir, o hay una ruptura en ese punto, o hablamos de nociones de ruptura muy tenues. Muy tenues. De poco nos sirve quitarnos de en medio la representación PSOE-PP si no somos capaces de abordar ese problema, y es un problema que se aborda en la escala europea. Y tampoco... O sea, aquí tampoco conviene ver la tarea como una tarea absolutamente titánica, inabarcable, imposible. Todo el proceso de lo que sucedió en Grecia a lo largo del año 2011 puso a la Unión Europea en verdaderos apuros. En verdaderos apuros. Esto hay que ser consciente. El Banco Central Europeo se saltó sus propios mandatos miles de veces. Se los ha saltado, los ha tenido que reconstruir. Ha tenido que comprar deuda de los países miembros, que era algo que tenía prohibido por procedimientos disciplinarios vinculados al régimen neoliberal. Y las luchas griegas de un país, en principio pequeño, periférico, insignificante de la Unión Europea, estuvo a punto de hacer saltar en pedazos ese esquema, el del neoliberalismo europeo, precisamente porque la Unión Europea se ha generado o se ha construido como esfera, la esfera del neoliberalismo, la esfera de la economía, en la medida en que nadie la politice. En el momento en el que desde la escala nacional se mire hacia la escala europea y se cuestione, en ese momento entra en contacto directamente con las poblaciones y está sometida a algún tipo de presión democrática, como cualquier Estado capitalista contemporáneo. O sea, no hay que magnificar esta tarea como uy, el espacio europeo. España es la cuarta economía de Europa. Es decir, un cambio fuerte en España, con todos sus, digamos, con todos sus matices territoriales, etcétera, etcétera, es un terremoto en Europa. O sea, yo creo que conviene pues eso, tenerlo como algo factible. Más cuestiones. Cuando, Íñigo, te referías a la cuestión de la sanidad, educación como espacios, como posibilidades de reconstrucción política dentro del orden español. Aquí yo creo que soy más optimista, en el sentido de que no hay comunidades, como si se quiere, como las comunidades obreras, clásicas, culturales, fuertes. Habría que preguntarse dónde las ha habido en España también, porque son lugares... Asturias ha tenido una cultura obrera muy fuerte, Cataluña, Euskadi muy mediada por el proceso nacional, el cinturón rojo de Madrid. No es una cultura como las que describía E.P. Thompson de la cultura obrera inglesa, con 300 años de historia, su propia institucionalidad, sus propios periódicos, sus propias expresiones, etcétera, etcétera. Han sido bien, digamos que mucho más pequeñas en ese sentido. Sin embargo, lo que sí hemos visto es, uno, que en esos espacios de la reproducción social
se ha generado algo parecido a núcleos de comunidades. Es decir, cuando nosotros hablamos de la hipótesis de los comunes, que es una cosa muy metafórica, muy blanda, en ocasiones un poco tal, pero a lo que nos estamos refiriendo es que hay una cierta demanda por parte de, si se quiere, de la gente que se ve afectada por este tipo de instituciones, de poder decidir democráticamente acerca de ellas, con la relación subsiguiente con el Estado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las mareas lo son de alguna manera. Se ha pasado de conflictos sectoriales en enseñanza o en sanidad a conflictos en los que, por ejemplo, la marea verde estaban los padres, los alumnos y los profesores. Relativamente novedoso. Hablar de comunidad ahí, bien, igual es un poco voluntarista, pero algo hay que ya no es la movilización de corte clásico, sindical, con los profes o los médicos única y exclusivamente movilizados. Hay un sentido muchísimo más amplio si se quiere, pues eso, de la repercusión social de este tipo de instituciones. Y luego hay otra cuestión y es cómo trata el poder financiero este tipo de demandas. Es decir, el poder financiero es que no tiene ninguna capacidad de negociación, tiene cero. O sea, es o para ti o para mí. En ese sentido, el que se formulen allí o que sean capaces de formularse políticamente ese tipo de cuestiones son cuestiones que son potencialmente revolucionarias, es decir, de cambio de modelo económico y de cambio de modelo social. O sea, cuando hablaba de una ruptura del pacto del régimen, evidentemente no me refería a que no hubiera lucha de clases a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Sino más bien, como especificaba al principio, la ruptura de una cierta institucionalidad para integrar a los de abajo en un determinado orden político, ¿no? Evidentemente el neoliberalismo ha actuado de una forma muy virulenta desde la crisis del 73, con la acumulación por desposesión, etcétera, etcétera. Pero me refería más en otro sentido, ¿no? Yo que pienso cuando hablamos de procesos constituyentes, yo sí que puede ser que tenga una discrepancia con Íñigo, porque me parece que hay que paralelizar ese proceso de construcción de una nueva institucionalidad al proceso de acumulación de fuerzas en lo social. Puedo estar de acuerdo en un montón de cosas que plantea, pero en eso yo creo que ya alguna vez también lo hemos... O sea, me ha quedado un poco claro que ahí tenemos una diferencia, ¿no? Entonces yo, procesos constituyentes, también lo entiendo como una forma de institucionalizar las formas de poder social alternativo que vayan surgiendo, ¿no? Por eso, bueno, yo no considero que ahora mismo estemos en un proceso destituyente ni nada por el estilo. Es decir, no concibo la cuestión de los procesos constituyentes tampoco como algo meramente jurídico, que no digo que tú lo hagas, pero para un poco matizar esa diferenciación, ¿no? Y eso también nos llevaría a la cuestión del Estado. Es decir, yo creo que no es lo mismo una crisis de régimen que una crisis de Estado, que muchas veces se confunden y se tienden a utilizar los dos términos de forma indistinta y no tiene nada, no tiene mucho que ver, ¿no? Aquí no hay una crisis del monopolio de la violencia por parte del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que precisamente los procesos constituyentes pueden servir también para afrontar esa cuestión, ¿no? Y con lo que decía Miguel Romero sobre que es una cuestión en torno a la cuestión nacional, etcétera, etcétera, ¿no? La incomunicación entre las diferentes izquierdas nacionales. Yo, en primer lugar, creo que no hay que ser moralistas con este tema. Yo vengo de Galicia, o sea que el tema nacional lo conozco un poco bien. Al final, las izquierdas nacionalistas o las izquierdas no nacionalistas, aunque todas en el fondo lo son, porque bueno, ya sabemos cómo se emplea ese término de forma tendenciosa, tú puedes trazar una relación de igualdad si hay una relación de igualdad de fuerzas. Es decir, es algo que históricamente las izquierdas nacionalistas se preguntan: ¿qué me ofrece a mí la izquierda española? Y francamente, pues muy poquito. O sea, hablando en serio, muy poquito, ¿no? Claro, ¿cuándo se pueden producir confluencias que sean útiles a los dos bandos, tanto a los que defienden construir un Estado-nación en donde no hay Estado, etcétera, etcétera? Yo creo que es la izquierda española o la izquierda federalista la que acaba cediendo, inevitablemente. El caso de Age en Galicia, que es una experiencia muy concreta que conozco bastante bien, es representativo. Al final ha sido Izquierda Unida la que ha acabado defendiendo el derecho de autodeterminación en Galicia. Luego Cayo Lara en el Parlamento español dice lo que sea, pero en Galicia es un discurso perfectamente asumible por la izquierda
nacionalista, ¿no? Creo que en esas relaciones no tenemos que ser, yo creo que desde 1914 ya podemos ser menos ingenuos con lo de la solidaridad nacional, internacional, etcétera, etcétera, y también entender que depende un poco de la correlación de fuerzas, ¿no? ¿Qué entendemos por ruptura? Yo creo que es importante entender las cosas como un proceso y no esa idea altuseriana de ruptura epistemológica, etcétera, etcétera, que no existe. Eso no existe. Es decir, al final tú empiezas a romper, pero no rompes de un día para otro. Es decir, todas las experiencias revolucionarias del siglo XX son un proceso donde tú combinas la ruptura con hilos de continuidad con lo anterior, ¿no? La versión vulgar de cómo se construye el Estado soviético es que un día llegan los bolcheviques, toman el poder y ya cambia todo. No. Es decir, el Ejército Rojo al final se construyó con un montón de oficiales que venían del ejército zarista por una cuestión de necesidad material. Pero yo creo que ruptura en este contexto significa vocación de desobediencia con las instituciones que crean límites, es decir, que te dicen hasta dónde tú puedes hacer un determinado tipo de políticas o no. Es decir, una parte muy importante de la crítica que le podemos, por ejemplo, hacer al gobierno de Andalucía es que no es un gobierno de ruptura, no en el sentido de que vaya a sacar el Ejército Rojo a la calle, etcétera, etcétera. No, es que no se enfrenta a los límites que impone una determinada institucionalidad europea y unas determinadas instituciones también del Estado español, ¿no? En ese sentido, creo que para poder llegar a cabo esa ruptura necesitas una acumulación de fuerzas. Por eso también un poco la visión que daba Íñigo con el tema de las CUP, que luego ha matizado, y ya estoy bastante más de acuerdo, ¿no? En el sentido de que tú matizaste que las CUP operan en un campo nacional constituido, ¿no? Pero eso yo también lo entiendo como acumulación de fuerzas. Es decir, donde existe una sociedad civil, por usar el término gramsciano, más sólida, más orgánica, etcétera, etcétera, para mí eso también es acumulación de fuerzas, no contar simplemente el número de militantes que tiene el partido, ¿no? Y por otra parte, bueno, el experimento de las CUP ha sido exitoso, pero limitado electoralmente. Es decir, al final las CUP sacan un 3 y pico % de los votos, que está muy bien, te ha conseguido 3 diputados, te abre la posibilidad de hacer política a un nivel que la izquierda radical no nos habíamos planteado desde la transición, pero todavía tiene ciertos límites, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, el proceso constituyente sí que puede jugar un papel en generar vínculos que vayan más allá de los que tiene las CUP, ¿no? ¿Qué opino del Partido X? Pues yo qué sé, para empezar, vamos a ver cuando se presenten las elecciones antes de juzgar si es un fenómeno social medianamente relevante o si es una anécdota mediática. Desde luego hay cosas a priori que no me gustan, como que recojan la cuestión de los emprendedores como propuesta económica, que me parece que es la quinta columna del pensamiento neoliberal, es decir, individualizar las relaciones económicas ya, bueno, de forma hegemónica, y a mí eso, pues, en mi opinión, es una línea roja, ¿no? Que es sintomático de que un sector de la gente que se ha movilizado desde el 15M no le vale la izquierda tradicional. Sí, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que, bueno, también hay que ver otros fenómenos europeos, ¿no? Como Partido Pirata alemán o incluso el Partido Liberal Demócrata en Gran Bretaña, ¿no? Todos los límites que han tenido para constituir un campo social orgánico que les permitiera ser algo más allá que una aparición fugaz, ¿no? Y luego, bueno, quería acabar con el tema de izquierda y derecha y tal. Yo sí que creo que el concepto de izquierda no va a ser suficiente como para formar una alternativa de mayoría social. Pero también creo que sin el concepto de izquierda no vamos a ser capaces de construir nada. Y entonces yo, bueno, como comprenderéis, pues no simpatizo excesivamente con las políticas de Izquierda Unida ni nada por el estilo, pero me parece un poco precipitado, sobre todo tal y como están las cosas y porque no existe otra cosa, dejar de asumir que los que queremos construir una alternativa amplia inevitablemente vamos a tener lo que hacer con tensión, ya veremos qué tipo de tensión, con ese espacio, ¿no? Y el ejemplo que decía de Syriza es precisamente cómo se va conjugando ese concepto de izquierda más clásico con las nuevas gramáticas políticas que irrumpen, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estamos hablando mucho del 15M, que a mí
me parece el acontecimiento político más importante desde la transición, pero no olvidemos que eso es una pata del movimiento de los de abajo. Es decir, aquí el movimiento sindical sigue teniendo, o sea, aunque esté paralizado institucionalmente, un día en La Tuerca a Jorge Moruno, que no sé por dónde está, un sindicalista de Comisiones Obreras, le decía, pues somos la organización sociopolítica más importante de este país. Oye, a mí no me... Claro, sí, después de la Iglesia. A mí no me gustará, pero eso es verdad, ¿no? Entonces yo creo que va a ser de una recomposición de los elementos existentes, del surgimiento de otros nuevos, como vamos a poder construir una alternativa de mayoría, ¿no? Y ya está. Pues nada, muchas gracias y ya sabéis que el mes que viene seréis convocados a otra reunión similar sobre tema también tan importante e interesante como el que hemos tocado. Muchas gracias.